Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer capítulo de podcast Ecos Familiares, Voces que Transforman. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra comunidad y que se ha venido presentando muchísimo, y es todo el tema del abandono del adulto mayor. Queremos hablar un poquito más de este tema y hoy precisamente nos acompañan dos personas súper importantes en nuestro municipio: el doctor José Alberto Orozco, personero municipal, y mi compañera Carolina Mora, trabajadora social. Entonces ella es quien va a estar guiándonos en en esta dinámica. Entonces podemos empezar. Listo, perfecto. Bueno, vamos a invitarlos a ustedes a que hagan una pausa en todo lo que estén haciendo en este momento para pensar en aquellas personas que nos enseñaron a caminar, trabajar, nos enseñaron nuestros primeros números, vocales, y que en muchos casos necesitan de nuestra ayuda. Y no solo pues de nosotros como administrativos, sino también de ustedes como hijos, nietos, primos, familiares que pues van a soportar y estructurar pues el final, la calidad de vida pues de nuestros abuelitos, que en este momento pues vamos a hablar sobre el adulto mayor. ¿Listo? Bueno, como nos decía pues mi compañera Mayra, psicóloga, vamos a ahondar, vamos a tener 3 secciones súper importantes. ¿Listo? La primera sección es una ronda de preguntas, la segunda es casos hipotéticos y desde pues nuestras áreas profesionales cómo podremos intervenir pues en pro de los adultos mayores. ¿Listo? Bueno, en la sección 1, para el señor personero, porque muchas situaciones de maltrato contra los adultos mayores nunca llegan a denunciarse. Mayra, Carolina, muy buen día. Es un tema muy importante el que vamos a tocar el día de hoy. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos miran en este podcast. Esa pregunta es muy importante. Mira que la comunidad en términos generales algunas veces es muy omisiva en el sentido de presentar las denuncias, dado de que algunas veces ellos consideran que nunca pasa nada, que nunca sucede nada, que lo que van es a perder el tiempo, que ya escucharon de una persona que fue y presentó un caso similar, en el proceso de la denuncia supuestamente denunció en la personería, supuestamente denunció en la comisaría y que nunca sucedió nada. Algunas veces no acudimos a los entes correspondientes, a quienes verdaderamente nos pueden asesorar al respecto del conducto. Si alguna persona de pronto conoce un poco sobre el tema jurídico, que voy a ser muy sucinto, no voy a entrar de pronto así en profundidad en la materia, podrán identificar 2 errores que cometí al decir denunciar en la comisaría o denunciar en la personería. Inmediatamente uno entiende que la persona no tiene conocimiento, dado de que nosotros no somos entes investigadores en ese sentido y que brindamos un apoyo. Estas denuncias de abandono de adulto mayor se presentan ante la Fiscalía. Claro, nosotros tenemos conocimiento y coayudamos a estas personas, a estas familias. Entendemos que son procesos que en algunos casos se pueden convertir en algo tedioso, pero lastimosamente así es la ley y hay que hacer el acompañamiento. En términos generales, muchas personas suelen presentar la denuncia y pensar que con solo presentarla ya el proceso se movió, ya el proceso llegó a un fallo, se hicieron las investigaciones, y eso no sucede de esa manera. El presentar la denuncia es el primer paso. Hacer el seguimiento, informar las novedades, permite que se investigue el delito y que se pueda llegar eventualmente a una sanción, que lo ideal es que esto no sucediera, ¿no? Lo ideal es que no se presentaran este tipo de casos. Entonces, digamos que la correlación o lo común de todo esto es que hay una muy mala información al respecto de los procesos, cómo funcionan, y que efectivamente que tienen que presentar algún tipo de demora, pero sí son efectivos siempre y cuando cuenten con el acompañamiento de las entidades. Ok, perfecto, gracias, Doc. Bueno, doctora Mayra, ¿cuál crees que es la herida emocional más profunda que puede sentir un adulto mayor? No te puedo decir que haya una sola emoción en sí, porque eso depende de la historia vivida de cada uno de estas personas, ¿no? Sin embargo, si me preguntas específicamente, pues yo diría que el tema de la soledad en sí, de sentirse abandonado, dejar de sentirse querido por las personas que ama, ¿no? Digamos que muchos adultos mayores expresan ese dolor porque proviene, digamos, no proviene solamente de enfermedades físicas, sino precisamente de sentirse solos, de que no hay una visita, de que no los llaman, que incluso se sienten como una carga para sus familiares, ¿sí? Eso puede ser una sensación que afecta profundamente
tres aspectos importantes: la identidad, ¿cierto? El autoestima de la persona y el deseo de vivir, que muchas veces precisamente se convierte en una posible depresión, que es como lo más grave, lo que podemos llegar. Hemos escuchado en otros municipios, no sé si aquí en San Luis haya pasado, pero hemos escuchado que tal adulto mayor se suicidó, que el adulto mayor no aguantó la soledad, o bueno, incluso por enfermedades, pero esas enfermedades también provienen mucho del tema emocional y de sentirse solos, ¿sí? También empiezan como a generar esas frases como: es que yo ya no soy importante para nadie, ya nadie me necesita, ya nadie pide mi opinión, ¿cierto? Es que ya como que ya sienten que no sirven para mucho, entonces, no, usted no me sirve, o excepto que tenga alguna tierra o algo que les genere algún tema económico, porque el resto muchas veces los dejamos solos. Y no es más que dar solamente económicamente, plata, dinero, sino también el tiempo. El tiempo es muy importante, y sentiría que esa sería como esa parte emocional en donde ellos se afectan mucho, y es el tema de la falta de participación, de sentirse útiles, porque llega un punto en el que ellos, ustedes los ven y ellos siempre quieren estar haciendo algo. No sé si han visto una imagen en Facebook o bueno, en alguna otra red social en donde el médico le dice que la abuelita debe tener reposo, y la abuelita está allá encima de un techo lavando el techo, algo así. Entonces, ni por más, es importante, y yo creo que ahorita vamos a abordar un poquito más allá de lo que se debe hacer como familia para integrarlos y para que ellos en esa etapa final pues se sientan tranquilos, que es lo más importante. Otra cosa muy importante por decir es que es entendible que no todos tengan una buena relación con los adultos mayores, y los casos que tenemos en la mayoría se refiere a una mala relación entre padres e hijos. Entonces, como él fue mal papá, según lo que dicen, entonces yo no le doy o no le apoyo, no lo visito, ¿sí? Y todo eso pues acarrea consecuencias emocionales. Y bueno, pues quiero hablar como desde el rol de trabajo social, y es que cuando se hacen visitas domiciliarias se ve muchísimo ese tema de que los abuelitos dicen: no, es que no quiero ser una carga para mis hijos, no, es que mis hijos están peleando por las tierras, y ay, no quiero ser un estrés más para ellos. Sin embargo, pues quiero ahorita resaltar que los adultos mayores, así como todos nosotros, tienen unos derechos. Sí. Y en este momento, pues quisiera hacerle la pregunta al señor personero: ¿qué derechos tiene el adulto mayor? Mira, Carolina, que es un tema muy importante. Para mí tal vez es uno de los temas más apasionantes, porque estamos hablando de población vulnerable. Para muchos que de pronto no entienden este concepto de población vulnerable, pues son personas que por sí mismos tal vez se les dificulta poder defender sus derechos, así como cuando éramos niños, cuando éramos bebés, y pues lógicamente son nuestros padres, quien hoy por hoy ya son adultos mayores, quienes siguen velando por nuestros derechos, pues ahora somos nosotros los que tenemos que velar por ellos. Ellos tienen lógicamente los mismos derechos que nosotros tuvimos cuando niños. Ellos tienen derecho a una salud digna, a una vivienda digna, a estar tranquilos. Pero pues entendemos también que el ciclo de la vida de alguna manera algunas veces no nos prepara para este tipo de situaciones. Todos entendemos que vamos a llegar a la vejez, todos sabemos que vamos a llegar a viejos, pero de alguna manera no entendemos que cuando lleguemos allá tenemos también que garantizar algunas partes de nuestras vidas, porque pues nuestros hijos van a también organizar sus vidas. No significa lo anterior que ellos se van a desprender de ese derecho para con nosotros, porque algunas veces malinterpretan, y lo decías tú muy bien, Carolina, o también lo decía ahorita Mayra, que el defender los derechos de los adultos mayores tal vez es un recurso económico. Estamos hablando de tener una finca, de tener una casa, o de mandar una mensualidad, y no. Lastimosamente ya yo he vivido en esta experiencia de personero municipal en otro municipio el lamentable hecho de un adulto mayor suicidarse efectivamente por este asunto de la depresión, porque se rompe ese vínculo que hay entre la familia y el abuelo. Entonces ya el abuelo cumplió su ciclo, ya nos cuidó, ahora nosotros tenemos nuestra familia y nosotros no mantenemos una relación no monetaria, una relación afectiva. De contacto. Ellos se sienten bien con que los llamen, se sienten bien con que lleguen un día de sorpresa a la casa y le digan: mamá o papá, te voy a preparar la comida, o le digan: papá, no cocines, o mamá, no cocines, vámonos a dar una vuelta. Un restaurante. Y creo que si hacemos eso con nuestros hijos o con nuestra pareja y decimos: no, estamos aburridos hoy, queremos irnos para Monterrey a dar un paseo, díganme, ¿cuántas veces nosotros quienes estamos aquí viendo el podcast
De pronto hemos dicho, hoy voy a sacar a mi mamá o a mi papá y me lo voy a llevar de paseo a determinado sitio. No pensamos mucho en eso. Entonces ya ese mecanismo de defensa de los derechos de nuestros padres no los vemos y lastimosamente empezamos a sentir que ellos se convierten en una carga cuando no es el deber ser. Ellos no son una carga. Ellos son las personas que nos dieron la vida, que nos acompañaron, que defendieron nuestros derechos durante el entorno de su edad hasta ser una población vulnerable. Entonces es muy común hoy, por ejemplo, desde la personería, yo atiendo a diario mucha población adulta mayor que no les entregan una cita médica, que tienen procedimientos quirúrgicos. Y lo primero que uno echa de menos como autoridad es, hola, pero ¿por qué está llegando un abuelito solo a la oficina? Ajá. ¿Y dónde está la familia? ¿Sí? Y en el centro médico encontramos lo mismo. Exacto. Entonces, la primera pregunta y el primer error que uno evidencia, uno parte de allí. Entonces, desde la personería, claro, tenemos toda la intención de poder apoyarlo, de poder presentar la tutela, hacemos el deber, pero nosotros no atendemos, que es lo curioso que les contaba, a un solo adulto mayor. Son bastantes los adultos que llegan y son muy comunes este tipo de casos. El asunto ¿cuál es? Que en ese amor fraternal que tienen los padres, ellos mismos justifican también algunas veces esa inasistencia. Ese sentido de protección, de decir, no, es que mi hijo ya está por allá y ya él tiene su esposa y tiene sus hijos. Y algunas veces ni siquiera los hijos saben que los abuelos o los papitos están pasando por estas situaciones. ¿Eso qué evidencia? Que hay una ruptura de conexión familiar. Entonces, esos derechos, que sería tener una vivienda digna, a tener un hogar digno, a tener su derecho a la salud, a estar tranquilos, hoy por hoy no se dan en su totalidad y no generalizo, estoy hablando de algunos casos en particulares, pero la idea de este podcast es precisamente afianzar esa relación familiar y que entendamos que ellos son, como lo dije anteriormente, población vulnerable. Al ser vulnerable, requieren de nosotros. Yo tengo una pregunta importante para ustedes dos antes de empezar con la sección número 2 de los casos hipotéticos y es, bueno, si llegado el caso, el vínculo, porque encontramos no solo en este municipio, sino en muchos municipios, que existen muchos adultos mayores donde claramente el vínculo, el tema de la crianza con sus hijos no fue el mejor, hubo circunstancias en el cual el papito o la mamita no proveyó las necesidades básicas del niño, niña o adolescente en su momento. Algunos niños no vivieron con sus papás, sino que vivieron con sus abuelitos porque se presenta mucho. Por eso llega más adelante los hijos a decir, yo no tengo responsabilidad ahí con mi papito, con mi mamita. Quisiera que me ahondaran un poquito en el tema legal y en el tema emocional. ¿Cómo se podría aportar desde sus profesiones? En mi caso, cuando se realiza la visita domiciliaria, pues se ven diferentes componentes. En el componente de salud, si tuvo atenciones recientes, cómo está, porque usualmente, y bueno, para nadie es un secreto que cuando uno llega a ser adulto mayor, pues llegan diferentes cosas como enfermedades, ciertos achaques, ¿sí? Que pues necesitan obviamente de una u otra manera observación, necesita una atención médica. Y siento que todo va ligado, ¿no? Si tú te sientes mal a nivel físico, te sientes mal a nivel emocional, entonces pues bueno, quisiera como que empezáramos a hablar sobre el tema legal, el tema por parte de psicología, porque muchas veces pues claramente desde trabajo social se ve la red familiar, se mira pues toda la estructura, los vínculos emocionales que a veces son súper disfuncionales, a veces son súper lejanos, por lo que les estaba presentando al inicio de la conversación. ¿De Mayra? Yo siempre he dicho, cuando hacemos las audiencias y que la doctora me dice que la acompaño, cualquier acción que tenga que hacer con los hijos, cuando hay audiencias con los hijos, y yo les digo, independientemente de cómo haya sido su papá, su mamá, ¿cierto? Primero pregunten o averigüen cómo fue la crianza de su mamá o su papá, qué crianza tuvo. Para nada es un secreto que antiguamente la crianza fue muy difícil y hubo mucha violencia física, psicológica, y digamos que en esa época eso era normal, hoy en día ya no lo es, ¿sí?
y ellos crecieron con esos patrones de violencia, que pronto no tuvieron oportunidades de estar o de tener ese vínculo con sus hijos y por ende tuvieron que pedir ayuda a un abuelo, a los tíos, digamos, como ellos refieren, es que me abandonó, es que lo otro, pero es un poquito entender también a ese adulto mayor ese pasado que tú, ¿cierto? Y yo siempre les digo también, independientemente de cómo haya sido, véalo usted como ayude a su papá, pero no lo haga pronto porque no fue buen papá o buena mamá, sino porque usted se sienta bien con usted mismo y que usted fue un buen hijo y que probablemente usted también vaya a tener unos hijos y que en su vida adulta, de adulto mayor, o cuando ya esté ancianito, tenga esas garantías de que sus hijos no van a ser igual que como usted fue con sus padres, ¿sí? Sino que usted lo haga de corazón, que usted lo haga porque le nace, porque haya sido bueno, haya sido mal papá, usted lo apoye, le garantice lo normal. No lo estoy diciendo que, mejor dicho, tenga que adorarlo y, mejor dicho, así. No, pero sí lo mínimo, las necesidades básicas, económicamente, el acompañamiento, el apoyo a las citas médicas, a toda esa parte, y créanme que ustedes van a tener su conciencia tranquila en su futuro y con sus hijos. Entonces yo siempre lo veo desde ese punto de vista a nivel psicológico. Bueno, miren que desde el tema legal, tal vez es el que algunas veces yo trato de evitar a utilizar esas últimas instancias. Yo soy muy amigo del tema de mecanismo alternativo de solución de conflictos. Lo implemento igualmente en esta área, dado de que uno trata precisamente de evitar procesos tediosos, largos, en los cuales se ve inmiscuidos la familia y en los cuales trabajamos en conjunto tanto personería, comisaría e inclusive al final pues la fiscalía. Pero es indispensable entender que el marco legal colombiano, la misma constitución y demás, ha previsto la ley en protección de esta población vulnerable. Así las cosas, nosotros activamos las rutas de manera inmediata cuando evidenciamos que hay una vulneración de derechos, como cuál es el más común, como les decía anteriormente, el derecho a la salud. Cuando un adulto mayor llega solo, que no tiene una cita, me dice, doctor, llevo más de 3, 4 meses intentando sacar una cita. Efectivamente, la EPS está vulnerando sus derechos, pero entendamos que un adulto mayor no toma el celular, no toma el WhatsApp, no envía correos electrónicos. En cambio, un hijo puede brindar ese apoyo y de alguna manera está muy atento. ¿Y eso qué le deja o qué alarma arroja para la personería? Algo está sucediendo. ¿Por qué el hijo de pronto que sí puede utilizar, o la hija que puede utilizar esto, no lo está realizando? Lo primero que hacemos es, partamos del principio de la buena fe. De pronto es que el papito, el adulto mayor, no le ha informado nada al hijo, contactamos y empezamos a hacer un seguimiento, porque debemos proteger ese derecho. Ese derecho está en cabeza tanto de la personería como de la comisaría de familia, y activamos esa ruta para defender estos derechos de estos adultos mayores. Sin embargo, hay algo que de alguna manera ocasiona tristeza, puede sonar un poco cruel, pero es muy cierto, que en muchos casos cuando tenemos y hacemos el seguimiento de estos adultos mayores, como lo decía anteriormente, no nos referimos solamente al tema de recursos, sino al tema de un vínculo de relación. Cuando estos adultos mayores fallecen, 3, 4 días después están todos los hijos ya peleando por el tema de los bienes, por el tema de la herencia, ¿no? A veces no respetamos ni siquiera el duelo. Eso realmente genera mucha tristeza. Entonces, en el marco legal, efectivamente se apertura una vía de sucesión, división de bienes, pero a lo que queremos tal vez enfocarle el día de hoy este podcast es precisamente a no llegar a esos puntos, a disfrutar a nuestros adultos mayores en vida, a que en últimas entendamos que no todo el tema es monetario, no todo el tema es mandarle al abuelito para que se suba en un bus y se vaya, sino tener una relación de pronto más firme, más fuerte, tener más contacto con ellos. Los procesos, en síntesis o en resumen, se ponen de conocimiento, arrancan ya sea en la personería, siguen con la comisaría, como lo decía anteriormente, nosotros articulamos y se envía la noticia criminal a la fiscalía, que la fiscalía investiga el abandono de un adulto mayor. En el caso en particular, pongámoslo en un comparativo para el que más conocemos, que es el de inasistencia alimentaria. Cuando el papito coge y se insolventa y no tiene nada y coloca todo a nombre de la amiga, del tío, del abuelo, para decir que no tiene nada y no responder por el hijo, eso se constituye como un delito y se conoce como inasistencia alimentaria. La persona de mala fe ocultar los bienes para no responder por el hijo. En el caso del adulto mayor se ha previsto de la misma manera, solo que tiene este nombre que es abandono de adulto mayor, en el sentido de no hacer el acompañamiento y garantizar sus derechos. Ok, bueno, sí. La verdad es que siento que este tema
va de fondo con el apoyo familiar, el apoyo legal, pero siento que no es solamente trabajo de la articulación de la Comisaría de Familia y Personería lo que venimos hablando. Siento que influye mucho también como la conciencia que ustedes llegan a tener en pro de ayudar a su papito, a su mamita. Qué chévere sería que nos pusiéramos a pensar, y en el cierre vamos a pensar una analogía. Entonces, pues por favor, esperen hasta el final. Entonces seguimos con la segunda sección, que es los casos hipotéticos, que a la final no son tan hipotéticos porque se viven diariamente. ¿Listo? Y es: don José recibe una pensión. Su hijo administra todo su dinero. Nunca le pregunta qué necesita, sino simplemente le entrega lo básico. ¿Qué es lo básico? Que jabones, que un poco de mercado, y ya. Las necesidades básicas. Entonces, en el tema legal y en el tema emocional cognitivo, ¿qué podríamos hablar? Pues yo, digamos, viéndolo desde lo que nosotros trabajamos desde Comisaría de Familia, se presenta un tipo de dos tipos de violencia, ¿cierto? Aparte de la negligencia, porque ahí sigue habiendo negligencia. Encontramos la violencia psicológica, ¿cierto? Porque supongo que obviamente es solamente ir y reclamar el dinero y ni siquiera le hará una visita o lo invitará a comer o le preguntará qué él necesita. Ustedes saben que un adulto mayor, o bueno, por lo menos mis abuelitos que tengo y uno que ya falleció, pero sé que mis tíos siempre le daban plática porque a ellos les importa mucho tener plata en su bolsillo. Les encanta, ellos quieren sentirse útiles y tener su plata y gastarle a su nieto o darle a su nieto, porque a veces por debajo de la mano le dan a uno plata. ¿Cierto? ¿Ustedes lo vivieron? Yo lo viví. A mí mis abuelitos le daban. O sea, sí, tener su dinero. Casos que he recibido y que yo he manejado, que la doctora a veces me decía, hágale una intervención a este adulto mayor porque tiene alguna dificultad a nivel psicológico, porque se siente solo, porque tal cosa, o a veces me manda a preguntarles qué quieren, ¿cierto? ¿Qué es lo que él quiere? Porque a veces no solamente lo que los hijos llegaron a conciliación con los hijos, sino también es importante saber el adulto mayor qué quiere, porque es una persona con derechos, con identidad, con palabra, y que ellos no dejan de ser, no dejan de hacer parte de la sociedad, sino son parte de la sociedad. Entonces siempre también es importante preguntarles ellos qué quieren, ¿cierto? Entonces es importante garantizarles esas necesidades básicas, de darles también su dinero para que así sea ellos que tengan en su bolsillo, para que lo tengan ahí, porque eso los hace sentir a ellos importantes, que lo tuvieron en cuenta para alguna decisión, que pronto el hijo recibió el dinero el subsidio. Sí, y muchas personas, y todos sabemos que muchas personas o familiares le quitan el dinero y les dan así como se dice, para que coma apenas y ya. Entonces ahí también se presenta que una violencia, pues, por supuesto, económica, es decir, que esa plática se la dan a él, es para él y para ella, y no ningún familiar se la tiene que quitar, excepto que sea para pagar gastos propias del cuidado de él. Sí, entonces eso es muy importante, lo que yo les venía diciendo a nivel obviamente emocional, que ellos se sientan importantes, que no les genere, pues obviamente ahí hablamos ya de pronto en un futuro de alguna depresión, porque les importa, obviamente que les importe solamente lo económico, y ellos se dan cuenta, ellos son también súper inteligentes y ellos se dan cuenta cuando no, aquí solo están interesados en mis tierras, en mis bienes, sí, o en mi plata, pero nunca vienen a una llamada, nunca una visita, nunca una salida a comer algo, por lo menos a que me escuchen hablar. A los adultos mayores les gusta mucho sentarse y hablar de sus experiencias, de lo que vivieron, enseñarle al nieto, al adulto, salir a caminar, ¿sí? Y eso no lo hace, no se comparte con el adulto mayor. Sí, muchas veces cuando voy a visitar domiciliares dicen, ay, es que yo tengo una huerta, es que estoy haciendo cosas con mis pollitos, que todo eso, obviamente para eso se necesita plata. Sí. Y cuando se administra todo el dinero, porque dicen, no, es que pues mi hijo dice que me gasto eso en bobadas. Pero independientemente que sean bobadas, para ellos es como su felicidad. Si compran, por ejemplo, para la huerta, que si compran para los pollitos, que si compran, por ejemplo, que para pintar la casa, porque muchas veces
los abuelitos no se quedan quietos. Los adultos mayores nunca se van a quedar quietos porque Si ellos... se quedan quietos, preocúpense. Sí. Exactamente. Mira, Carolina, y qué pena que te interrumpa ese tema complementándolo un poco. Tal cual como lo dice Mayra, su autonomía y sus costumbres, porque es que ellos vienen de una costumbre muy diferente. Ajá. Por ejemplo, en el municipio en el que estaba anteriormente, el abuelito tiene su costumbre de ir un martes de mercado ahí a tomarse su guarapita, su cervecita. Sí. Uno hoy dice, oiga, pero su salud, pero mire, pero es que él ya está acostumbrado a eso y usted cambiar su costumbre en un adulto mayor es difícil, claro, no es el deber ser, pero es muy complejo en su hábitat después de tantos años usted venir a restringirle lo que pues ellos ya tienen como parte de su vida. Entonces, en ese caso en particular de la pensión, que si lo vamos a generalizar, porque existe un caso general, que es el caso de la ayuda que reciben del gobierno, que si bien es cierto no es una pensión, que es la ayuda adulto mayor. Sí. ¿Sí? He tenido casos en particular de abuelitos que llegaban y son ellos los que los cobran, y me daba yo por enterado que el abuelito llegaba X hijo y le decía, papá, présteme para acá. Toma, aquí le dejo para el jaboncito, aquí le dejo para esto y el resto no, porque es que toca comprar otras cosas. Mire, ese poco recurso que recibe el adulto mayor es pues para su disfrute. La ayudancia la tenemos que dar nosotros como hijos adicional. No es decir, venga, le quito y manténgase porque es que ahora el Estado, y excúseme a quienes nos ven, de alguna manera han malinterpretado cómo funciona el Estado. En el tal sentido, algunas personas han pensado que como representantes del Estado, entonces ya llegó el abuelito y que el gobierno se encargue de él. Allá se los dejamos, señora comisaría, allá se los dejamos, señora personería, porque les cuento un caso, sí me pasó. Una vez me llamaron de una vereda y un señor me dijo, doctor, allá le dejo a mi abuela porque ya yo no la puedo tener, a mi mamá, ni siquiera, excúsenme, no era la abuela, a mi mamá. Se la dejo en tal sitio porque yo ya no la puedo tener, mis hermanos no la cuidan, mis hermanos no están pendientes, yo sola no puedo. Yo entiendo que son escenarios conflictivos, pero jamás y nunca eso debe suceder. Claro, a mí me tocó activar la ruta, garantizar los derechos, pero quiero que entiendan que esos hipotéticos son más comunes de lo que parecen y el tema de sus recursos hacen parte de su autonomía. Es decir, si tiene una pensión por parte de Colpensiones, si tiene el bono adulto mayor, es para que él lo administre a su manera, es para que él lo goce a su manera. Sí. El resto de ayuda lo brindamos nosotros como hijos, no se puede tergiversar. Ahora, hay casos, Carolina, por ejemplo, y Mayra, en los que algunos adultos mayores ya no tienen su capacidad cognitiva. Ya no pueden administrar sus recursos por sí mismos. Bueno, ese es un tema jurídico, de pronto un poco más complejo, tal vez tocará más adelante, un tema de una valoración de apoyo judicial en donde cuenta con un acompañamiento. Ese caso es distinto y legalmente está amparado. Pero que un hijo venga y le diga, papito, venga, yo le administro los recursos, pero vamos a ver que el hijo va de paseo y le deja al abuelito para una libra de arroz o una sardina y para que tenga el transporte para la finca. Eso no puede suceder. Lógico, desde la parte legal nosotros activamos ruta y cuando yo he evidenciado ese tipo de situaciones he hecho el seguimiento de manera inmediata y se ha garantizado de que efectivamente los recursos se entreguen directamente al abuelo y que él los disponga a su voluntad. Exacto. Así debe ser. Hace poco, como que me decía una persona, no, es que yo quisiera que el subsidio de mi papito pues fuera directamente para mí y pues yo, pues es que mi papito tiene muchos gastos, pues el tema de salud, el tema de transportes, todo ese tema. Y yo le decía, pero ¿y el señor? ¿Dónde va a quedar la autonomía de él? Si él quiere comprarse, por ejemplo, se antojó de algo. ¿Dónde está ese derecho que él tiene como ser humano? Porque independientemente de la edad, él sigue siendo un ser humano con derechos. Listo, nos vamos al caso número 2. Y es, doña Carmen pasa toda la semana sola, sus hijos viven cerca, unos viven lejos, solo la visitan cuando necesitan un documento o dinero y de igual forma le dicen que pues ella no está muy viejita para hacer y participar en reuniones comunitarias, en espacios que pues realizar pues la alcaldía. Y ella manifiesta que quiere pues participar en esos espacios. Mira, voy a tratar de ser breve con esto, Carolina. Los adultos mayores cuentan con su capacidad jurídica hasta el último día. Es decir, mucha gente me ha llegado con ese tema de que no, es que él ya tiene 60 años o ya tiene 70 años y él ya no puede firmar, él ya no puede hacer. No, señor.
legalmente esa persona cuenta con su capacidad jurídica. Como le decía anteriormente, cuando esta persona ya pierde su potestad y requiere de un apoyo, pongamos un ejemplo, que empieza a tener una enfermedad de Alzheimer, demencia senil, y que cognitivamente no se da a entender. Pero jamás y nunca un hijo puede desafiar la autoridad de un padre que de alguna manera tiene claridad mental, se da a entender. Por lo tanto, ella tiene toda la potestad de participar en escenarios, puede acercarse a la alcaldía, a la comisaría, poner de conocimiento denuncias, porque tiene toda la potestad. Entonces, para todos los que nos ven, por favor, hay que mitigar ese mito de que un adulto mayor, que porque tiene 60, que porque tiene 70, es causal de que pierda su capacidad. Eso es falso. Y como yo dije desde un principio, la importancia de que ellos se sientan útiles, de que lo que dice el doctor, de que tomen decisiones por sí mismos y pues que obviamente no tengan ninguna dificultad para tomar esas decisiones, que eso lo determina solamente un psicólogo o bueno, un médico, un psiquiatra, que determina que tiene alguna dificultad. De resto, ningún familiar puede decir es que él ya se le olvida las cosas, es que lo otro no, porque no va a ser válido, ¿sí? Entonces, hacerlos sentir que ellos tienen esa toma de decisiones. Entonces, es muy importante hacerlos partícipes también de todas las actividades que se hagan. Ellos se van a sentir bien consigo mismos, en su salud mental. Eso les ayuda también a enfermarse menos, a que se sientan bien con sí mismos. Y está comprobado que el sedentarismo ocasiona muchas veces diferentes enfermedades físicas y emocionales. Entonces, pues, también me gustaría dar a conocer que desde la Administración Municipal de San Luis de Gaceno, acá en el municipio de San Luis de Gaceno, pues se realizan diferentes actividades en pro de los adultos mayores. Uno de ellos es el Centro de Vida para adulto mayor, donde se hacen manualidades, talleres, todo el tema de actividades físicas, todo el tema ocupacional. De igual manera, pues se realizan las inscripciones en el mes de febrero, pues para que todos los abuelitos puedan estar con sus materiales. Por tema presupuestal, siempre es en los meses de febrero, entonces pues para que ustedes se animen, las familias que digan, bueno, vamos a integrar a mi papito, a mi mamita, a que empiece actividades físicas. También en el tema social, muchas veces a ellos les ayuda muchísimo Compartir con otros pares. Con otros pares, ¿sí? Entonces, pues para que tomemos en cuenta eso. También se realiza pues el centro de bienestar, donde hay atención integral, enfermería, 24 horas, donde pues se realiza el acompañamiento al abuelito pues en todo el tema integral. Es importante destacar que el centro de bienestar, ya digamos que hay unas personas que están ahí, digamos, ahorita creo que actualmente tenemos un cupo para mujer, sin embargo pues no es que haya una inscripción o que lo vayan a ingresar allá, que le vayan a dar alimentación, no, sino ya hay un grupo de adultos mayores que se encuentran allí porque pronto no cuentan con familiares, la mayoría, otros porque no cuentan con la disponibilidad de familiares para que los cuiden, entonces solicitaron como su cupo y están en ese lugar. Mira que es bueno de pronto contextualizar para aquellas personas que no saben qué es este centro adulto mayor tal vez. Hay algunos casos en particular en donde hay adultos mayores que definitivamente no tienen red de apoyo, que efectivamente no tuvieron hijos, que ya los hermanos fallecieron y quedan solos, literalmente solos. Entonces el Estado colombiano tiene que proteger sus derechos. En este caso, pues el municipio representa al Estado colombiano y a través de este hogar de recursos públicos de aquí del municipio, ellos suplen todas esas necesidades para estos casos particulares que pasan por un comité donde se evalúan y verifican que efectivamente esta persona no tiene a nadie más que pueda proteger sus derechos. Así las cosas, el Estado abandera la protección, les dan su salud, les dan su alimentación, están muy al tanto de ellos. Este programa tal vez es uno de los más importantes dentro del municipio, me parece. Sí. Es uno de los más importantes. Otro es los encuentros intergeneracionales de los adultos mayores con los jóvenes, donde pues comparten pues diferentes perspectivas, donde también ellos se sienten pues útiles porque pueden darles una nueva perspectiva pues al joven. Ustedes saben que siempre es importante tener en cuenta las experiencias de los abuelitos, que en muchos casos nos han ayudado a nosotros, ¿listo? Y también tener en cuenta que dentro del municipio existe una ayuda que son las entregas de kits nutricionales para población pues vulnerable, teniendo en cuenta pues el grado de vulnerabilidad. Así es.
¿Listo? Bueno, Gracias, Pat. vamos a hacer un cierre y quisiera que pues todos nosotros, tanto ustedes como nosotros, tuviéramos en cuenta que una pregunta súper importante. Y es que cierren los ojos un momento, ustedes en sus casas, ustedes como profesionales cierren los ojos. Yo no, porque yo soy la entrevistadora. Gracias. Entonces, cierren los ojos por un momento e imagínense que tienen 70, 80 años, ¿listo? Ya no caminan igual, ya no trabajan igual, claramente. Dependen un poco más de quienes los rodean y tienen ciertos achaques de salud. ¿Cómo les gustaría que los trataran? Ustedes como profesionales, pero también como seres humanos, porque cada uno de ustedes, tanto el señor personero como la señora psicóloga, como nos está acompañando Alejandra de Comunicación Social, pues todos nosotros vamos a llegar a la adultez. ¿Cómo les gustaría que los trataran? Y ustedes, usuarios en este momento que nos están viendo. Ponernos en los zapatos, ojalá que lleguemos hasta allá, ¿no? Lo primero. Lo segundo, pues obviamente uno quiere que lo traten bien. Sin embargo, por lo menos de mi perspectiva, uno debe entender que los hijos, si tengo hijos, los hijos también van a tener su vida, ¿cierto? Que espero que sea muy bonita y para eso pues los voy a criar bien y que tengan una buena vida y que no tenga que rogarles por mi cuidado, sino más bien porque a ellos les nace cuidarme, ¿sí? Les nace protegerme. De pronto, obviamente, que me visiten, me desearía que estuvieran muy pendientes de mí. Sin embargo, sé que van a tener mucho que hacer. Entonces, voy a trabajar mucho para que mi vejez dependa 100% de ellos, sino que yo tenga mis recursos para cuidarme, digamos, en ciertos momentos que ya no pueda porque tenga dificultades de salud, por lo que sea, estar pues tranquila. Yo siempre he dicho que para mí la felicidad es estar tranquila. Entonces, si estoy tranquila, pues voy a estar bien. Y entonces mis hijos van a estar bien. Y deseo estar, obviamente, si Dios quiere, en una finca así con mis animalitos, tranquila. Y ya. Ok. Bueno, mira, yo me sumo personalmente a lo que dice Mayra. Hace unos días también había publicado un video en mi estado de WhatsApp. Yo pienso que mi vejez, quiero estar en el campo. Lo más importante tal vez para mí es dejar unos buenos lineamientos, unos buenos principios para mis hijos, por quienes hago todo. Eso no es garantía que de alguna manera también ellos vayan a devolver eso, pero tratamos de hacer como padres lo que más podemos. Creo que me sentiré satisfecho al final, que ellos tengan su vida, que tengan sus principios, que tengan sus hogares. Ojalá ellos puedan compartir conmigo los mismos gustos, que sé que difícilmente sucederá, quiero ser claro. Hoy por hoy la juventud está más en un tema urbano, más en un tema de ciudad, más en tema de viajes. Yo creo que me quedo como el ermitaño a la vieja escuela. Tal vez me va a gustar mucho el campo, el tema de sembrar, de estar lidiando animales. Puede que a ellos no les guste eso más adelante. Pero sí espero poder compartir con ellos. Yo me preparo desde muy joven, he estado pensando en qué quiero a futuro, qué va a ser mi vejez. Y siempre he estado pensando tal vez muy adelantado ese tema. Pero sí he estado preparándome para recibir, si logro llegar, porque pues tampoco sabemos si vamos a llegar hasta allá, pero pues hay unos planes y espero estar en el campo, feliz, dichoso, después de que mis hijos tengan su vida profesional y que si tienen la oportunidad de compartir conmigo, bien, y sobre todo garantizar mi vida financiera, que no tenga que tener una dependencia hacia de pronto ellos más adelante. Eso será un pilar fundamental dentro de mi vejez. Totalmente. Ok. Ya con esas respuestas y ustedes que se contestaron desde casa esa pregunta, vuelvan a preguntarse, ¿estamos tratando hoy a nuestros adultos mayores de la misma manera que nos gustaría que nos trataran en el futuro? Entonces, los dejo con esa pregunta, con esa reflexión. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes A ti, Doc. también. Por la perspectiva, por darles a conocer pues a la gente sanluiseña y espero que nos vean de otras partes sobre este tema tan importante que es el adulto mayor. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Muchas gracias. Muy buen día para todos.